Cuando las personas tienen sueños y durante un día deciden hacerlo realidad, se convierten en nuestros protagonistas. Bienvenidos a Emprendedores con Gabriel Jaime Rico, hoy en el sector de Laureles. Una de esas historias de emprendedores es con Germán Carvajal, aquí en el sector de Laureles, donde él ha venido construyendo un proyecto de vida que sirve para ser inspirador para muchas personas. Germán, bienvenido a Emprendedores. Pues cuéntale a la gente quién sos vos y por qué estás aquí en este programa. Bueno, este serio me... pues hombre, muchas gracias por invitarme a contar esta historia que es una historia de sueños, de locura, hasta de bobería, dirá alguno. Este espacio del teatrico empezó hace 15 años, digamos, como a... Pero te propongo algo, Germán. Formarse la cabeza, sí. Te propongo algo. Dejemos el teatrico para la segunda parte del programa y hablemos hoy de Germán Carvajal. O sea, cuéntale a la gente quién es Germán, dónde naciste, cómo empezaste en el tema cultural, por qué decidiste ser empresario y liderar estos proyectos culturales, porque la gente no conoce esa faceta de Germán Carvajal. Bueno, yo nací en Bello, y esto algunos que son amigos de Marinilla dicen, pero ¿cómo así? No, yo soy un marinillo de Bello. Nací en Bello, en un corregimiento que se llama San Félix, allá donde la gente se tira en parapente. Frío. Hace 45 años nací ahí. No tengo pues tampoco los 62 que me decían. No, mentira. Ahí en San Félix, porque mi madre era de esa zona, y nací en un momento en que mi mamá fue a visitar a mi abuela y a cuidar un tiempo su enfermedad, y ahí nací. Y pues a los pocos meses fui a parar a Marinilla, y entonces digamos que soy lo que soy culturalmente y como persona lo aprendí en Marinilla, donde viví hasta los 16 años. ¿Y en el colegio fuiste también humorista, culturalmente abierto, extrovertido o no? Hay una cosa que nace cuando yo estaba muy niño, y es que yo escuchaba a mi papá cantar. Tenía un dueto con uno de los compañeros que trabajaba en una finca. Vivíamos en una finca que se llama San José, que era la finca de la parroquia de Marinilla. Entonces sí que crecí con curas y seminaristas al lado. Y mi papá tenía un dueto con otro de los trabajadores de la finca. Ahí fue como mi primer contacto con la música y con el arte. Me llamaban poderosamente la atención. Le cogía al señor la guitarra cuando... No a mi papá, sino al otro señor. Mi papá era el de las maracas o el de la raspa. Y las maracas no las era el cogía. de menos, hombre. Claro. y cogía la guitarra del otro señor. Me acuerdo que una vez le reventé una cuerda y yo bregándole a hacer un nudo a la cuerda de la guitarra, que para que el señor no notara. ¿Cómo va a hacer eso? Increíble. A partir de ahí, pues digamos que estuve... Pero tu papá fue como ese inspirador en el tema cultural inicialmente. Por lo menos fue ese primer contacto con lo que era la música. Y posteriormente nos fuimos a vivir a Marinilla con mis hermanos. Somos 13, una familia de 13 hijos. Fuimos a Marinilla, y cuando entré al colegio, el primer contacto que tuve con el arte fue con la trova. Hay un profesor en Marinilla, el profesor Horacio, que pasó por todos los salones. Estábamos en quinto de primaria, pasó por todos los salones buscando participantes para un festival de trova. Yo no sabía que era la trova ni nada de eso, pero era el más mamador de gallo del salón, y él dijo, hombre, usted tiene que representar al salón. El papá de un amigo me hizo las trovas, me subí a un escenario a participar, y ahí pasó una cosa muy bonita, y es que me eliminaron de una. Pero los que ganaron me motivaron muchísimo. Los que ganaron fueron Saulo García, que después fue mi compañero en los Marinillos muchos años, y Fabián Correa, otro muchacho de Marinilla que le dicen Puntilla. Y me descrestaron muchísimo y me entusiasmaron con ese género, porque ellos improvisaban. Yo pensaba que las trovas uno las armaba, claro, las memorizaba y luego las cantaba. No, resulta que estos manos podían hacer eso por horas. Improvisando sin tener ninguna dificultad. Y coincidió que ya en primero de bachillerato llegamos al mismo colegio, y nos tocó, por fortuna, con esos dos trovadores, Saulo y Fabián, en el mismo salón. Entonces yo los veía a ellos ensayar todo el tiempo, y cuando se los empezaron a llevar a los paseos, cuando los empezaron a traer a Medellín al parque
al zoológico o al planetario. Así eran de feos que los dejaron en el zoológico. No, no los dejaron. No, pues. A ellos los traían para que los divirtieran en el bus y en el paseo. Y yo decía, hombre, la forma, ya que no hay plata, la forma de ir a los paseos es aprender a trobar. Sobrado, vea que ven. Y entonces, y además porque las peladas lo llevaban a uno a los paseos en las fincas. Y usted sabe que uno se vuelve... En esa época uno se vuelve el chacho de la trova de la película. Y entonces estuviste un momento en el tema de la trova, ¿y cuándo evolucionaste de la trova? Bueno, el tema de la trova pasó porque nos ganamos obviamente unos concursos, vinimos a Medellín y después empezamos a hacer música, parodias y música. Y ese tema pues nos empezó a llevar a otro género, a la música pues obviamente, y de la música el género que más nos gustaba era el humor. Hacíamos música con humor. Y ahí empezó, digamos, a consolidarse el trabajo de los Marinillos, que era basado en la improvisación, ya no solamente en la trova antioqueña, sino improvisación en muchos géneros y en las parodias. Años después, más o menos hacia el 93, aparecen unos personajes con los que primero hacemos humor, con los primeros personajes que hacemos humor ya en texto, no solamente en versos o en música, y es con los parceros, con Campo Elías y el Puntudo, que representaron una generación de jóvenes en las comunas. Y de ahí, para ir hablando a la gente entonces, el que te está viendo en la primera etapa y que dice, yo también quiero ser un empresario de la cultura, yo también quiero ser un emprendedor cultural. En esos primeros años, para ir cerrando como por capítulos, uno podría decir que cuando uno es joven y toma esa decisión, ¿qué consejo tú le das a la gente que está iniciando para que a partir de la experiencia tuya ellos no cometan esos errores o al contrario los cometan con toda la intención pero para poder salir adelante? Yo creo que son tres cosas. Primero, tener una idea original, que uno crea que verdaderamente es una idea que es distinta con relación a lo que hay en el momento puesto sobre la mesa. Nosotros en el momento, cuando hablo de nosotros, hablo de los Marinillos, cuando llegamos, en esa época no había un grupo que combinara tres cosas: personajes de humor, trova o improvisación en otros ritmos y música. Eso fue lo que en ese momento nosotros pensábamos que nos hacía diferentes. Entonces, tener una idea original es, en primer lugar, lo que lo lleva a uno a ser emprendedor. En segundo lugar, pasión, trabajar todo el tiempo para que ese proyecto salga adelante. Y tercero, tener insistencia. O sea, hay que insistir, persistir, no cansarse en esa vaina. Uno sabe que tiene una buena idea, que la ama, que la quiere sacar adelante y tiene que morir por esa idea. Y eso es lo que nosotros hicimos, trabajarle a esa idea de tal manera, con tanta pasión, con tanta insistencia, que funcionó y que llegó a los medios nacionales y trascendió a escenarios de este país y de otros países que fueron muy importantes para nosotros. Vamos a unos mensajes. Ya regresamos aquí en Emprendedores, hoy con Germán Carvajal, donde en la segunda parte de este programa vamos a hablar de los 20 a los 40. O sea, cómo después de la idea, la consolidación, hay una etapa de la madurez también de los proyectos y de las decisiones, y cómo también en el teatrico, en su proyecto hoy, que hace parte de su vida. Estamos en Emprendedores con Gabriel Jaime Rico, hoy con Germán Carvajal. Hablamos en la primera parte del programa, hemos partido este programa en tres momentos. Uno, los inicios de un emprendedor como Germán Carvajal, cuando estaba en Marinilla, cuando arrancó con las actividades culturales, viendo a su papá y le quitaba la guitarra al otro, porque eso le generaba a él también un tema de integración y de iniciación cultural, como después, a partir de su valor artístico, se atreve a aprender del mundo de la improvisación, que es la etapa de la trova, y cómo también es capaz de hacer una sociedad, porque lo más importante de los emprendedores también no está solamente en el ser individuo, sino en ser socio, en ser parte de, y ahí cómo arranca un proyecto que lo lleva a distintos lugares, desde actividades como el zoológico, distintos aspectos de la vida, ya en un personaje como los Marinillos, participando en una sociedad, y después, posteriormente, en la creación de personajes propios, como lo fueron Campo Elías y el Puntudo. ¿Qué pasa entonces después en la vida cuando ya empieza la maduración y empieza otro momento y empieza, me imagino, también la necesidad de la exigencia, de los costos, de decir, la vida tiene un costo, venga pues cómo lo produce? No, y además cómo va a ser
para que el producto que usted tiene cambie a medida que cambia también el tiempo y se transforma y las generaciones, cómo seguir interesando al público con eso. ¿Y cómo se hace? Entonces llegamos a un momento, digamos, en que los Marinillos habían tenido una madurez artística y decido terminar todos los proyectos que teníamos en ese momento en los medios y irme a estudiar a Cuba. Me fui a estudiar música y dramaturgia. ¿Por qué música? Porque sentía, pues, desde pequeño era un tema muy cercano, un tema que me estimulaba para la creación, me gusta el tema de la música, pero no tenía mayores conocimientos. Entonces quería que el conocimiento perfeccionara mis formas de hacer y le diera, digamos, otra dimensión al trabajo de la música. Y dramaturgia porque era otra de las cosas que me apasionaba, construir diálogos, construir libretos y personajes. Entonces me puse a estudiar esas dos cosas, fue una etapa de 2 años. ¿Y por qué Cuba? ¿Por qué Cuba y no otro lado? Pensé en algún... ¿Por qué no Los Ángeles? ¿Por qué no...? En primer momento tuve la oportunidad de ir a Boston, en Estados Unidos. Algún amigo que tiene, como todos esos emprendedores de Santa Rosa de Osos y de Don Matías, que están por allá por esos lados, tenía unos negocios de restaurantes y clubes nocturnos y dijo, hombre, usted puede trabajar aquí tranquilamente haciendo presentaciones, siendo presentador de los espacios y estudiar en el día. Pero me puse a echar cuentas y yo era un tipo ya de 28 años, viejón, para empezar a estudiar. Y tenía familia, estaba casado, lo sigo estando. Y entonces era un proceso muy largo si yo me iba a estudiar y a trabajar al tiempo. Quería hacer un curso o unos estudios que me permitieran venir rápido y poner en práctica rápido. Y en Cuba era eso. No tenía que trabajar porque el costo era mucho menor que el que era en otros lados y podía concentrarme solo en ese tema. Era sacar como una carrera en 2 años, lo que aquí o en otro lado me hubiera costado 4 años. Y eso fue lo que hice en Cuba, por eso decidí Cuba a pesar de los difíciles. ¿Y de Cuba qué fue la enseñanza más importante que aprendiste que le pudiéramos contar a la gente? Académicamente, pues tienen muy buenos profesores, en el tema del arte tienen muy buenos profesores. Por ejemplo, en la música hay gente de Europa que tiene la formación europea, que es una formación en música y en arte muy buena. Y en el tema de la vida personal, aprender a valorar lo que se es más que lo que se tiene. Eso es una cosa que los cubanos, pues por su situación, por la vida que les ha tocado políticamente, pues han aprendido a darle valor más a las personas y a lo que se es que a lo que se tiene, porque realmente no lo tienen. Cuando llegas de Cuba, llegas entonces a poner en práctica todos esos conocimientos, ¿de qué forma? Bueno, en primer lugar, formando un grupo que se llamó Griots, fue una etapa muy chévere para nosotros, aunque no fue, digamos, un grupo que tuvo mucha trascendencia, sí fue, para nosotros, ya hablo de Leonardo Jiménez y yo, que hicimos parte de ese grupo, fue muy importante porque fue la posibilidad de hacer música como nosotros queríamos hacerla. Era un grupo de humor que hacía música ya trascendiendo la parodia, ya no hacíamos parodia, sino que lo que hacíamos era música original con temas de la cotidianidad. Eso fue muy importante para nosotros porque nos permitió desplegar, digamos, ese gusto que teníamos por la dramaturgia, por la construcción de personajes y por la música. Ese fue, digamos, como el proyecto chévere a partir de eso. Pero además empecé a hacer gestión cultural, cómo hacer para que con el trabajo que uno hace no solamente se monte a un escenario, sino que impacte, digamos, otra gente o al público de otra manera y también a la gente que viene creciendo con uno. Así nos metimos a proponer una feria de las flores distinta, eso fue por allá en el año de 2005, y a partir de eso sentamos las bases de lo que es la feria de las flores hoy en día, que es una feria de las flores más enfocada al tema del arte y la cultura. ¿Se puede hacer responsabilidad social, empresarial desde el arte y la cultura? Pero por supuesto, la formación de públicos, por ejemplo, eso es un valor que puede aportar el arte y la cultura a la formación social. Cuando uno cuenta la historia de Germán Carvajal parece muy fácil, parece que estuvo, fue, que tal cosa, como que fuera de éxito, volvió, va a Cuba, vuelve, todo está bien, lo atienden. No hay momentos difíciles en la vida, ¿cómo han sido esos momentos duros de la vida de Germán Carvajal? Es que la vida es eso, son momentos fáciles y momentos duros.
duros, por ejemplo, venir de Marinilla a Medellín cuando uno no conocía a nadie, a un colegio que es el Liceo Gilberto Alzate Avendaño en Aranjuez, en una situación tan difícil como la que estaba viviendo Medellín en esa época, con el tema de la violencia de los jóvenes y el sicariato que estaba de moda en esa época, y adaptarse, digamos, a ese espacio con esas condiciones sociales muy distintas a las que había en Marinilla. O empezar a pagar arriendo, vivir solo y cómo me sostengo, cómo aprendo a hacer un arroz, cómo aprendo a planchar una camisa porque vivía solo, o después en Cuba, después de tener ciertos privilegios aquí, pasar uno nuevamente a no tener nada, a no tener ni siquiera la posibilidad de coger un taxi o de tomar un bus, porque allá no era fácil la cosa cuando yo llegué, entonces había que movilizarse o en bicicleta o movilizarse a pie, eso no era nada fácil. Lo otro, volver aquí al país, cuando uno había tenido un reconocimiento y ahora estar en el olvido de todo el mundo, eso tampoco es fácil. Volver a empezar un proyecto y hacer que la gente crea en un proyecto que no es nada, que parte de cero, eso es una cosa también muy difícil en este país, porque aquí fundamentalmente para crear empresa, para sacar una idea adelante, se necesita uno creer en uno mismo. Hay angelitos que uno se va encontrando en el camino, pero eso no le sucede a todos, ni sucede todo el tiempo. Eso sucede a medida que usted vaya trabajando y vaya haciendo por su proyecto lo que pueda hacer. ¿Cómo llegas a este proyecto ya del teatrico, que digamos lo que es como el proyecto empresarial más importante que tienes en tu vida, por lo menos el más consolidado, porque genera ya unas bases, que genera unas inversiones, pero al mismo tiempo también ya no es tan light en el sentido en que uno va, viene, uno solo va si lo contratan bien, sino que ya es una responsabilidad como empresa? Sí. Mejor dicho, hagamos una cosa, después de comercial. Germán Carvajal nos iba a responder ahorita, antes de irnos a comerciales, sobre la etapa en la que ya está, donde sentó las bases del edificio. Te contaba que al principio que esta idea nació hace 15 años, porque fuimos por primera vez a un teatro, y fue al Teatro Metropolitano de Medellín, a hacer una función, y nos encantaba que el público que va a los teatros está concentrado en el tema que está pasando en un escenario, no tiene las dificultades que uno tiene en otro tipo de escenario, la gente que pasa vendiendo cosas, el borrachito que se excedió, el que gritó por allí, en fin, la gente en un teatro está concentrada en lo que está pasando en la escena. Cuando vimos esa posibilidad que tiene uno de contar las cosas como son y desde un 100% teniendo la atención de la gente, dijimos, qué bueno algún día hacer un teatro. Hicimos, por supuesto, giras por varias ciudades y teatros del país y de afuera, y siempre con esa idea, qué bueno algún día tener esa posibilidad. También llegó un momento en que los teatros, porque son muy escasos, pues no es que haya uno en cada esquina, y las agendas de los teatros se llenan muy rápido, entonces uno, para hacer una gira en una ciudad, tenía que esperar mucho tiempo y muchas variables, la variable que tuviera un patrocinador, de que estuviera el artista de moda, de que estuviera saliendo en televisión, para poder que lo contratara un teatro. Pues ese contacto con la cultura que tuve en la Feria de las Flores, desde hace años, el hecho de querer tener un espacio, la no disponibilidad cuando uno quiere tener un teatro, dijimos, no, es hora de hacer un escenario, de crear un escenario. Pues, tenemos la formación y el gusto por eso, y la capacidad de crear. Entonces yo empecé a pensar en una casa pequeñita, en este sector de la ciudad, porque Laureles es un espacio donde hay público que aprecia este tipo de oferta de cultura y entretenimiento, pero además de eso no tenía ningún espacio de programación permanente, entonces queríamos conseguir una casa pequeña, rentarla y hacer unas reformas, empezar a hacer un espacio pequeño. Por eso el nombre del teatrico, que tiene mucho que ver también con lo que para los paisas significan los diminutivos, que es mucho de intimidad, de querencia, de familiaridad. ¿De intimidad? No, mentira. Hombre, no. Pero sí, la verdad, es un tema cultural.
Pero el tema del diminutivo no es a la intimidad que usted se refiere, mi querido. No, me refiero a la intimidad del teatro. Porque ahí tendríamos que hablar es de muchas otras cosas. Entonces se fueron sumando voluntades. Yo empecé a contarle a mi familia cuál era la función y cuál era el negocio que pensaba, o el modelo de negocio que pensaba plantear en el teatro, y la familia se empezó a sumar. La familia dijo, bueno, listo, yo invierto pues en eso también, esa ha sido su pasión, usted sabía hacer eso. Mi papá vive, claro. Y hoy tu papá, que al principio del programa incluso lo hablábamos, que tocaba con el otro, ¿qué dice de Germán Carvajal? Mi papá se siente muy contento, sí. Toca las maracas, me ha hecho feliz. Mi papá todavía canta, sí. Pero es un líder que la gente quiere mucho en Marinilla. Si quieren preguntar por él, solo tienen que preguntar por el jardinero del Parque Marinilla. El jardinero del Parque Marinilla. Mi papá es el que mantiene el jardín del Parque de Marinilla arreglado y no es funcionario público. Muy bien, volvamos nuevamente. Entonces ha habido apoyo a la familia. Ha habido apoyo a la familia, entonces empezaron a sumarse. Bueno, me dijeron, bueno, ¿y por qué en vez de rentar una casa, por qué no más bien juntamos capital y compramos una casa? Y después de comprar la casa empezamos a juntar más voluntades y más familia para lograr hacer lo que es esta construcción, que en principio iba a ser solo un teatro, pero que las exigencias del POT y de las curadurías pues exigen tener tratamiento acústico, antirruido, que no perjudique a los vecinos. Entonces todo eso va llevando, digamos, a otra serie de cosas. Y finalmente en el teatrico quedó un café, que es este espacio, el Café Maromero, hay un auditorio para 150 personas, la sala de teatro que es para 250 personas, un camerino, un aula múltiple de ensayos, y la parte administrativa. Es decir, esto es un complejo empresarial de espacios y de servicios, porque están servicios creativos, se hacen programas, libretos, se crea música, se crea teatro y se rentan espacios. En 20 años, Germán Carvajal va a tener 65 años y hacemos esta misma entrevista. ¿Quién será ese Germán Carvajal dentro de 20 años? Bueno, yo, aunque hoy me cansa mucho toda esta historia que es muy reciente, el teatrico tiene 2 años apenas, yo quisiera replicar esta experiencia en otra ciudad. Me gustaría armar otro teatro en otra ciudad del país para darle oportunidad a más gente, porque sigo creyendo que la sociedad evoluciona en la medida que la gente se encuentre. Muy chévere la tecnología, pero la tecnología hay que saber manejarla para que no nos maneje a nosotros. Y encontrarnos, vernos, reírnos, conversar, sigue siendo, desde principios de la civilización y de los humanos, sigue siendo la estrategia para evolucionar, conversar y encontrarnos. Y estos espacios son para eso, para conversar y encontrarnos. Estos espacios son de ciudad, estos espacios no son de nadie, no le pertenecen a un dueño. Uno figura para pagar impuestos, pero realmente estos espacios los disfruta el público. Entonces quisiera hacer eso, replicar esta historia, quisiera ser un buen abuelo, quisiera ser un buen amigo, conversador, tener muchos amigos y estar aquí en este mismo espacio tomándome un vinito. Ojalá con usted, Gabriel. Dentro de 20 años, si Dios quiere, nos vemos aquí, en el Teatrico, pero por ahora nos vemos en este programa de Emprendedores, hoy en el sector de Laureles, en el sector del Teatrico, en un proyecto de vida que nació en Bello, en San Félix, se desarrolló en Marinilla, se multiplicó en Colombia y hoy tiene sus bases aquí en Laureles, la vida de Germán Carvajal.